Hola chicos, tal y como os comenté, vamos a hacer un pequeño repaso el tema de la gravedad, las ecuaciones más importantes que utilizábamos. Entonces, vamos a encenderlo. Históricamente, pues primero fue Kepler el primero que describió el movimiento de los planetas alrededor del Sol y en una de sus leyes, en la tercera ley de Kepler, tercera ley de Kepler, pues teníamos que había relacionado el cuadrado del periodo de un planeta alrededor del Sol era proporcional al cubo de la distancia media que separaba el planeta del Sol. Bien, esto de aquí era una ley que era experimental, pero hasta que no llegó Newton, pues no planteó la ecuación de la gravedad. Entonces, en primer lugar, vamos a ver, como en el tema siguiente también, vamos a ver el doble aspecto del campo gravitatorio. Por un lado las fuerzas, por otro lado las energías. Entonces, con respecto a las fuerzas, pues la fuerza de la gravedad es menos gmm partido r cuadrado u1, 2. Recordemos un poquito. Es una magnitud vectorial, de ahí que viene este vector y este versor. Tiene una constante universal, g, que g vale 6,67 por 10 elevado a menos 11. Y ahora, por análisis dimensional, como lo que tengo a la izquierda de esta ecuación son newtons, es una fuerza, lo que a la derecha también tienen que ser newtons. Esto es una masa, esto es una masa, por lo tanto, kilo por kilo. Y esto es un metro al cuadrado, una longitud al cuadrado, por lo tanto, metro al cuadrado. ¿Vale? Pues las unidades de g tienen que ser tales que, al final, multiplicando todo esto, me salga newtons. Por lo tanto, tienen que ser newtons, para que aparezca newtons. Como las masas se están multiplicando, están en el numerador, aquí las masas tienen que estar en el denominador. Así se van los kilogramos que me den estas dos masas con esto. Y como aquí tenemos un metro al cuadrado, pues aquí tiene que estar el metro al cuadrado. ¿Vale? Bueno, recordemos que era una fuerza siempre de tipo atractivo, que es proporcional al producto de las masas y inversamente proporcional a la distancia que separa ambos objetos entre sí. Este signo menos nos indica que es atractivo porque nos está diciendo que la dirección y el sentido de la fuerza es la misma que la del vector unitario que desde el objeto 1 apunta al objeto 2. Es decir, si nosotros tenemos aquí la masa 1 y aquí la masa 2, el vector u12 sería ese, pues la fuerza gravitatoria tiene esta misma dirección pero en sentido contrario. Sería para allá. Bueno, de aquí podríamos sacar también el campo gravitatorio. El campo gravitatorio sería la alteración que produce una masa en su alrededor y es prácticamente esta ecuación, porque el campo gravitatorio, que también es vectorial, sería menos gm partido r cuadrado en la dirección en la que queramos nosotros apuntar, siendo r la distancia hasta el punto donde queremos calcular el campo gravitatorio. Recordemos, para que haya una fuerza hacen falta dos objetos. Para que haya un campo gravitatorio, con que haya un objeto ya genera un campo a su alrededor. Y de hecho, si observamos ambas ecuaciones, si en este punto donde yo ya he calculado el campo gravitatorio coloco una masa m', pues lo que tendré será que la fuerza que sentirá esa masa m' será m' por g. ¿Vale? Si yo meto aquí, multiplico esto por una segunda masa, me sale precisamente la fuerza. Campo gravitatorio muchas veces no se calcula, de hecho casi nunca se calcula vectorialmente, tan solo calculamos escalarmente el módulo de este vector, puesto que la dirección va a ser siempre apuntando hacia el centro del planeta. En el caso de los planetas, aunque son cuerpos extensos, suponemos toda la masa concentrada en el centro. ¿Vale? Es decir, que nosotros en la superficie de un planeta estaremos a una distancia, pues el radio del planeta. Consideramos que la masa del planeta no está en nuestros pies, sino que está en el centro de la Tierra. Entonces muchas veces g se hace gm partido r cuadrado, para solamente calcular el módulo, la dirección, como digo, hacia abajo, hacia el centro del planeta. Bueno, igualmente podemos considerar los aspectos energéticos. En este caso, la energía potencial gravitatoria. Pues la energía potencial gravitatoria sería menos g por m partido r. Esta sería la energía que hay en un sistema formado por dos partículas, ¿vale? Una m mayúscula y una m minúscula. No es una magnitud vectorial, en este caso es una magnitud escalar, ¿vale? Y es siempre negativa.
observemos que el punto donde tenemos la energía potencial 0 habría que alejarse una distancia infinita, tendrían que estar infinitamente alejadas una masa de la otra para tener una energía potencial 0. ¿Vale? Es decir, que si tenemos un objeto grande, por ejemplo un planeta, y otro pequeño objeto, una masa, pues la energía potencial que hay entre ambos será esta, siendo R la altura, la separación que hay entre un objeto y el otro. Observemos que cuanto más nos alejamos, más pequeño es el número. Pero al ser un número negativo más pequeño, en realidad lo que estamos haciendo es teniendo más energía, ¿vale? Es decir, cada vez tendremos un número más pequeño de energía negativa, eso es una energía superior hasta que lleguemos a una energía cero. La energía potencial siempre va a ser negativa. Igualmente, para tener una energía potencial necesitamos tener por lo menos dos masas. Cuando tenemos solamente una masa, lo que tenemos es, bueno, esto no lo he puesto, pero son newtons, esto no lo he puesto, pero son julios, ¿vale? Para poder tener un potencial, esto no lo he puesto, pero son, pues puedo ponerlo de dos maneras. Como es una aceleración, puede ponerse como metros por segundo al cuadrado, o como es una fuerza por unidad de masa, pues puede usarse newtons partido por kilogramo. Cualquiera de estas dos unidades vale. Bueno, el potencial, como digo, sería la alteración energética, en el aspecto energético que genera una masa en el espacio que hay a su alrededor. Y sería pues esta misma ecuación, pero quitando la m pequeña, tan solo teniendo en cuenta la masa grande. Menos g por m partido por r. De tal manera que tan solo con tener una masa ya tengo un campo, un potencial gravitatorio a su alrededor. Y cuando yo coloque una segunda masa en un punto que ya tengo calculado su potencial, entonces la energía potencial va a ser m por v. Solamente tengo que multiplicar por m y ya me saldrá el potencial, ¿vale? En este caso las unidades serían julios por kilogramo. ¿Vale? Cuando no estamos hablando de objetos grandes, distantes y demás, sino que estamos hablando, pues, por ejemplo, de la energía potencial que tenga un objeto en la Tierra, teniendo en cuenta la energía potencial gravitatoria, teniendo en cuenta que el segundo objeto es la propia Tierra, pues muchas veces utilizamos m por g por h, que es la que hemos usado desde cuarto, pero hay que tener en cuenta que para que esta ecuación es una simplificación de esta, ¿vale? Para que no haya mucha distorsión, h no puede ser muy grande, ¿vale? Bueno, pues estas son las ecuaciones de este tema. Ahora lo que vienen son aplicaciones. Entonces, por ejemplo, aplicaciones en lo que respecta a fuerzas. Esto normalmente lo que vamos a tener es pues un objeto grande con una masa m con otro objeto de masa más pequeña en órbita a su alrededor. Por ejemplo, el Sol y un planeta, por ejemplo, un planeta y un satélite que orbita alrededor del planeta, ¿vale? Si tenemos un objeto que orbita, eso significa que tiene pues, una velocidad concreta para la altura a la que está, la altura de órbita, ¿vale? En tal caso, la trayectoria es una circunferencia, ¿vale? Por lo tanto, si para que un objeto describa un movimiento que es una circunferencia, tiene que darse una circunstancia muy concreta, que es que tiene que haber una fuerza de tipo radial, es decir, una fuerza que apunte hacia el centro de la circunferencia, y que sea una fuerza que le decimos de tipo centrípeto. ¿Qué significa de tipo centrípeto? Pues la fuerza centrípeta tiene un módulo, ¿vale? Es un módulo, esto no sé, que tiene que valer la masa por la velocidad al cuadrado partido por r. En caso de que la fuerza esta en concreto no tenga este valor, la trayectoria no será una circunferencia, será una elipse o será una espiral si fuera más pequeño, ¿vale? Pues bien, en el caso de un planeta en órbita alrededor del Sol, la fuerza que hace el papel de fuerza centrípeta es la fuerza gravitatoria. La fuerza gravitatoria cumple exactamente este papel. Por lo tanto, y esto es lo que os tenéis que saber de verdad, la fuerza gravitatoria es una fuerza de tipo centrípeta. Y esta es la igualdad que vamos a utilizar. Vamos a igualar la fuerza gravitatoria a esto, el módulo de la fuerza gravitatoria. Entonces ponemos G m partido r cuadrado, que es la fuerza gravitatoria, es m por v cuadrado partido por r, que es la fuerza centrípeta. Esta masa se va con esta masa, este radio se va con este radio. Y ahora, con esto, y también, como esto es una circunferencia, y por lo tanto, yo puedo coger y poner que la velocidad, y este objeto está moviéndose, ¿vale? A lo largo de la circunferencia. La velocidad a la que se mueve este objeto podría ser el espacio recorrido, que son 2 por pi por r
metros o lo que sea, dividido entre el tiempo que tarda en recorrerlo, que al tiempo que tardamos en dar un ciclo le llamamos periodo, pues podemos coger y utilizando esta ecuación y utilizando que la velocidad vale 2 por pi por r partido t, pues con estas dos ecuaciones pues podemos despejar varias cosas, que van a ser lo que nos pregunten en los problemas. Podemos despejar la velocidad, ¿vale? Si despejamos aquí la velocidad vamos a tener lo que se conoce como la velocidad de órbita, o la velocidad orbital, que como lo veis aquí es la raíz cuadrada de gm partido por r, pues g por m partido por r, ¿de acuerdo? O nos pueden preguntar por la masa del planeta que hay en el centro, ¿vale? La masa del planeta que hay en el centro, despejamos la masa del planeta y entonces tendríamos v cuadrado. Se podría dejar así, pero como normalmente es una magnitud que no conocemos, podemos sustituirlo aquí. Entonces sería v cuadrado, 4pi cuadrado, r cuadrado, pero este r que está dividiendo también se pasa multiplicando, por lo tanto, r cubo. Y ahora la g que está aquí multiplicando se pasa dividiendo, y en la v cuadrado teníamos también este t que había que elevarlo al cuadrado. ¿Vale? Pues así saldría la masa, es decir, es solamente despejar la masa. O podría colocar el t a un lado y el r al otro lado. Y entonces me queda t cuadrado sería igual a 4pi cuadrado partido gm r cubo. Si observáis, esto es exactamente la tercera ley de Kepler. Esto era una constante y con la ley de la gravedad hemos visto cuánto vale esta constante. De hecho, 4pi cuadrado g, todo eso son constantes. Y m, pues para el Sol, por ejemplo, que es para lo que estaba hecha la ley de Kepler, es una constante la masa del Sol. Esto también se puede aplicar a, por ejemplo, un planeta con todos los satélites que tiene a su alrededor. ¿Vale? La Tierra con todos los satélites artificiales también tiene esta constante, siendo m la masa de la Tierra. Otra cosa que podemos hacer es despejar, por ejemplo, el radio. Entonces, si despejásemos el radio, pues el radio sería la raíz cúbica de t cuadrado por g por m partido 4pi cuadrado. ¿Vale? No hay que aprenderse estas ecuaciones, hay que partir de aquí. Y de aquí ya despejamos lo que queramos, acordándonos siempre de esto. ¿Vale? En el aspecto, esta ha sido la utilización que podemos hacer con la parte de las ecuaciones que vienen con la fuerza. Con la parte de las ecuaciones que viene con la energía, pues lo que podemos hacer es calcular la velocidad de escape. ¿Vale? Es un concepto totalmente distinto a la velocidad de órbita. Supongamos que tenemos aquí un planeta de masa m y estamos, por ejemplo, en su superficie o a una determinada altura sobre él, me da igual, estamos a una distancia r. La velocidad de escape sería la velocidad que tiene que tener un objeto para escapar totalmente del campo gravitatorio, o la velocidad mínima, mejor dicho, la velocidad mínima que tiene que tener un objeto para escapar totalmente del campo gravitatorio de este planeta. ¿Qué velocidad tiene que ser? Pues tiene que ser una velocidad tal que sea capaz de llegar hasta el infinito, ¿vale? Desde el punto 1, que sería la superficie, por ejemplo, hasta el infinito, que sería el punto 2, ¿vale? La energía potencial en el infinito vale 0. Y para que tenga una velocidad suficiente, o la mínima velocidad para llegar, digamos, este objeto conforme se va alejando irá frenándose, y justo cuando llega al infinito se para. Entonces, energía cinética en el infinito también tendría 0. Mientras que aquí tendría una energía potencial que valdría, pues la que hemos visto aquí, menos g por m partido por r, siendo r la distancia, el radio, y una energía cinética que valdrá 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Esta velocidad es la que le hemos tenido que dar como para que llegue hasta allí, y le llamamos velocidad de escape. Pues bien, esto es una conservación de energía. La energía total aquí tiene que ser igual a la energía total ahí. Por lo tanto, esto más esto tiene que ser igual a esto más esto. Entonces, si hacemos eso, pues 1/2 de la masa por la velocidad de escape al cuadrado menos gmm partido r, fijaos que la m se me va, esto tiene que valer 0. Y de aquí, despejando la velocidad de escape, todo esto pasa y sumando, sería g por m partido por r, y este 2 que está aquí dividiendo se pone aquí multiplicando, y luego hacemos la raíz cuadrada. Y esta sería la velocidad de escape, la velocidad que tienes que darle para que se desvincule totalmente. Por último, ¿cuál sería la energía que tiene un objeto en una órbita determinada? ¿Vale? Nosotros tenemos aquí un objeto que está en órbita, no es que esté a esa altura. Si está a esa altura tiene esta energía potencial, ¿vale?
Si está a esa altura y está quieto, pues tendría energía potencialista más energía cinética 0. Pues bueno, pues tiene esa energía, ya se caerá para abajo, ¿vale? Todo lo que sube baja, decían. No, estoy hablando de la velocidad que tiene un objeto cuando está en órbita. Si está en órbita, está moviéndose, dando vueltas circulares. Y entonces no tiene una velocidad cualquiera, tiene esta velocidad, la hemos calculado antes, la velocidad de órbita. Entonces, la energía que tiene un objeto, cuando está en órbita será un medio de la masa por la velocidad de órbita al cuadrado más la energía potencial, que sería menos gmm partido por r de esa órbita, de esa altura. Entonces, si aquí sustituimos esta ecuación, la metemos aquí, pues nos queda que la energía vale un medio de la masa, y aquí ponemos la velocidad al cuadrado, se va a la raíz cuadrada, gm partido por r, menos gmm partido por r. Observemos, un medio gmm partido r menos esto, al final sale menos un medio gmm partido por r. Esa sería la energía que tendría un objeto cuando está en órbita alrededor de un planeta, ¿vale? Es una energía negativa. De hecho, si llegase a ser cero, ese objeto se iría hasta el infinito, no estaría en órbita, estaría desvinculado y tendría otro tipo de trayectoria, una trayectoria elíptica o parabólica, ¿vale? Bueno, pues chicos, esto es un pequeño resumen de la gravedad. Por supuesto, tiene luego 1000 aplicaciones, ¿vale? Pero aquí está lo principal. Hasta luego.